Es la noticia que ha conmocionado el mundo entero. El fallecimiento repentino de Liam Payne, quien logró el éxito global tras debutar en One Direction, una banda que alcanzó récords y récords en todo el mundo. Su fallecimiento sorpresivo a una edad tan temprana, a los 31 años, realmente fue un shock. En Corea también tiene muchísimos fans y, por supuesto, casi todos los medios replicaron la noticia y están siguiendo todos los detalles de la investigación. Yo justo estaba en una redacción de noticias cuando me enteré de esto y realmente les digo, no lo podía creer. Pensé que era un fake news al principio. Y mientras se iba confirmando con más detalles, me iba convenciendo de que era una realidad. Y además había ocurrido tan cerca de donde yo estoy, en Buenos Aires, Argentina. Y esto, claro, aumentaba el escalofrío. Corea era muy de madrugada cuando comenzaron a salir las primeras informaciones. Y ya avanzada la mañana vi que se replicaron en prácticamente todos los diarios. Aquí titulan: de la banda mundial One Direction, Liam Payne, caída del tercer piso. Cuenta que los fans se estaban acercando al hotel en donde ocurrió la tragedia sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Y otros venían a llorarlo. Cuenta que se convirtió en miembro de One Direction mediante el programa de X Factor en 2010. Luego, cuando el grupo detuvo sus actividades, se lanzó a la carrera solista. También agrega que tiene un hijo de 7 años. Aquí se muestra el frente del hotel custodiado por policías. Este medio, casi a las 11 de la mañana, o sea, 5 o 6 horas desde que se conocieron las primeras noticias, recepta diferentes versiones de lo que podría haber pasado, citando medios internacionales como CNN o AP. Aquí se comenta lo que dijeron los policías y médicos que encontraron el cuerpo sin vida, que estaba en un estado de lesión tan grave que no había nada que hacer, con fracturas en el cráneo muy severos. En este reporte comentan lo que subió su amigo Charlie Puth, quien expresó mucho pesar por su fallecimiento. Contó que fue el primer artista grande con quien pudo colaborar, que no podía creer lo que había pasado. La nota recuerda que juntos trabajaron en el álbum debut solista de Liam. En este medio muestran la congoja de los fans que se juntaron en los alrededores del hotel. Comenta que el artista luchaba contra adicciones, pero que hace poco él mismo había contado que pudo mantenerse 6 meses sin tomar alcohol. La nota agrega que se encontraba en Buenos Aires desde hace unos días y estuvo en el reciente concierto de su compañero de One Direction, Niall Horan. En este diario citan a la agencia AP, agregando detalles del hotel, que se llama Casa Sur, en el barrio de Palermo, que es una zona pintoresca, con muchos turistas en Buenos Aires. También lo que trascendió es cómo fue el arribo de los efectivos de la policía y de la ambulancia, que fue por el llamado al 911 del encargado del hotel, alertando la conducta de un huésped. Y luego el encargado escucharía un ruido muy fuerte desde el pulmón de aire del edificio. Por supuesto, los fans de Corea también reaccionaron con mucha congoja y sorpresa ante esta noticia. Les voy a traducir algunos de los comentarios. ¿En serio? ¿Tan sorpresivo? Que es muy lamentable. Cuando iba a la escuela me encantaba One Direction. ¿Qué es esto? No, esto no puede ser verdad. Liam Payne era el miembro que yo más amaba. Básicamente una gran cantidad de comentarios reflejan sorpresa, shock, esto de no poder creer todavía. Numerosos fandoms se solidarizaron con esta tragedia. En las redes sociales se ven comentarios como este de ELF, fans de Super Junior que se solidarizan con la pérdida. O ARMY, fans de BTS, quienes tienen sentimientos mezclados porque finalmente J-Hope terminó su servicio militar y por supuesto es algo que esperaban con ansias, pero muchos son o eran fans de One Direction y expresaron su dolor y apoyo hacia toda la comunidad de One Direction que atraviesa un duro momento. Por supuesto vamos a seguir pendientes, una noticia que sin duda ha impactado a todo el mundo y me imagino que muchos de ustedes también crecieron con la música de One Direction. Un abrazo muy grande.